lucha con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Habla el Pueblo. Estamos acompañados esta noche del doctor Marcos Yepaceta, el Paul Laurent, espero pronunciarlo correctamente, y Carlos Santander. Caballeros, buenas noches. Buenas noches, José. Bienvenido, Paul. Buenas noches. Carlos. Buenas noches, JJ. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que seguramente estará preocupando a nuestros amigos televidentes es cómo se van moviendo las dinámicas electorales y cómo los actores, desde el Jurado Nacional de Elecciones hasta las encuestadoras, comienzan a acomodarse a las últimas 4 semanas que nos quedan en el proceso electoral. Señor director, presente usted el titular para este debate. La informalidad de la encuestocracia. La informalidad de la encuestocracia, Marcos. ¿Qué no va a ser informal la encuestocracia en este momento? Cuando la población no sabe por quién va a votar, no sabe quiénes son los candidatos. Cuando tenemos tachas pendientes, cuando tenemos fallos contradictorios y cuando tenemos 2 candidatos que bien excluidos están, salvo que el Jurado Nacional de Elecciones haga pues una de esas cosas mágicas, bien excluidos están y lanzan mensajes de violencia, acusan de fraude y no hemos visto una capacidad de autocrítica en ninguno de los dos. En el químico no hemos escuchado, el de Alianza para el Progreso no hemos escuchado autocrítica. Y en el de la ola morada, que debe ser una olita, pues, ¿no? Tenía 4 seguidores por ahí. No hemos escuchado una autocrítica de todos sus errores. Paul. Sí, mira, esta última encuesta, que es curiosa, ¿no? Porque Keiko siempre en las últimas encuestas antes de esta se quedaba estancada en un 30%, 31%, y aquí se dispara a 34%, ¿no? Y aparece Barnechea, que era lo que, bueno, de cierta manera se esperaba, ¿no? Pero al margen de eso, esta vocación suicida, ¿no? Realmente loca, como se señala, que la gente no tiene un horizonte y en medio de esto aparecen las encuestas. ¿Cómo van a hacer? Dime. No hay ninguna luz por ahí. ¿Cómo van a hacer encuestas en este momento cuando está pendiente el fallo del Jurado Nacional de Elecciones? Esto ya parece la encuesta que se publicó cuando iba a resolver el Jurado Electoral Especial. Claro, pero las encuestas, a ver, jugando un poco a la formalidad, esto no se dan de la noche a la mañana, si son serias, ¿no? Tienen un proceso de planificación, creo que se cerrará esta encuesta el 27, ¿no? Es decir, tiene su tiempo, no es una cuestión totalmente loca. Sí, estamos realmente en una circunstancia muy atípica en campañas electorales. Nunca esto se ha visto en la historia de los procesos electorales en el Perú. Estamos en una situación de incerteza. No creo que nos encontremos en una situación de inseguridad, no, inseguridad en sentido legal, pero sí de incerteza en función del reconocimiento o la admisión, ¿no?, de las candidaturas, y eso obviamente puede tornar muy volátil el escenario asociado a las encuestas que se pueden graficar, ¿no? No, más que discutible, ¿no? Porque uno de los dueños de estas encuestadoras salió ayer en un estado de salud, ¿no? Serio, tratando de desmentir lo señalado por el presidente García, ¿no? De una presunta pedido de dinero para favorecer una encuesta, creo que el 2006, ¿no? Es decir, ese es el panorama que se tiene. No, pero ya salió el expresidente Toledo también a decir que a él le pidieron no 800,000, sino 120,000, creo. Mucho menos. Mucho menos le han pedido a él. Pero bueno, ese es el mapa, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que las encuestas no deja de ser una especie de mapa de navegación por el cual el elector tiene que comenzar a navegar en función de llegar a construir su decisión. O sea, ¿esto qué cosa quiere decir? Aunque el mapa sea un mapa de navegación del siglo XV, antes de que de Colón haya llegado pues, a América, o sea, el elector por lo menos tiene un mapa viejo, mal hecho, mal diseñado, que de alguna otra forma da una especie de norte, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esas encuestas mal hechas, con intereses bastante cuestionados, bueno, en un contexto de incerteza.
yo creo que es una cuestión que es muy importante discutir de alguna u otra forma ese tipo de resultados. ¿O no crees tú que las encuestadoras siempre, en cualquier escenario, te tratan de marcar una ruta? Bueno, precisamente Sí, claro. sobre eso nosotros hemos preparado un informe, como tituló La República el día de hoy, ¿no? Que habla de caídas y de subidas, ¿no? La República, que publicaron la encuesta de GFK, ¿no? Me parece. Señor director, por favor, presente usted el informe. A casi un mes de las elecciones del 10 de abril, las encuestadoras no tienen cómo ocultar el verdadero sentir de los electores. Encuestocracia entre las cuerdas. A medida que se va acercando las elecciones, la encuestocracia se ve obligada a sincerar sus cifras, ya que de no hacerlo, quedaría en evidencia cómo se ha querido manipular a los electores. En las últimas encuestas de GFK han tenido que reconocer que las candidaturas de Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza tienen gran aceptación popular, mientras la concentración de medios ya no puede ocultar el desagrado que causan los candidatos del poder fáctico. En las redes sociales circulan cientos de videos en los que se ve al candidato de la Lampa en multitudinarios mítines. Un caso similar es el de la candidata del Frente Amplio, cuya presencia en las plazas genera la concentración de miles de electores. Estas imágenes son ignoradas por los medios del poder fáctico, que simplemente nunca las publican. Esperamos que los ciudadanos cada vez tomen mayor conciencia del poder que tienen como electores, para que en segunda vuelta no tengamos que elegir entre los menos malos. Bueno, ahí este es el escenario que tenemos. Tenemos en realidad poco tiempo. Voy a pedirles el uso de 1 minuto a cada uno de ustedes para que pueda exponer su punto de vista. Yo no sé, yo creo que va a haber un voto de castigo, ¿no? Porque si vemos la ideología y las propuestas de Verónica Mendoza, me hace recordar al Plan Inca. Al plan Inca, ¿no? A Velasco. A Velasco Alvarado. Entonces estamos, si eso es retomar el pasado porque es un salto al futuro y es algo nuevo, la población lo va a decidir. Barnechea, ¿qué nos está ofreciendo? No muchas cosas nuevas. Su único tema es la renegociación del tema del problema del gas, que es muy sensible. Pero a los demás, yo no sé. Sí, ciertamente, a ver, tenemos un panorama de ofertas. Hay que escarbar para encontrar realmente el discurso de algunos candidatos, ¿no? Se tiene claro de Barnechea, porque así es parte de su programa, o tiene un viejo discurso de estado de bienestar, ¿no? El discurso ideológico de Mendoza, y todos los demás hay una nebulosa, incluida Keiko, ¿no? Porque Keiko también tiene un proyecto, lo poco que le he encontrado, es de empresas públicas, de un Estado más grande, es decir, más a la izquierda de lo que mucha gente pueda pensar, ¿no? Así es, claro. Claro, o sea, el problema de Keiko ha construido su plan de gobierno, o sea, en función de intentar sintonizar con una serie de demandas, ¿no? De los segmentos más desfavorecidos del país. Pero yo no sé si eso realmente, desde el punto de vista electoral, es un insumo necesariamente importante como para que realmente la gente más desfavorecida se adhiera, ¿no?, a una plataforma de esta naturaleza. Yo creo que un poco más al margen de las cuestiones propositivas de todos estos candidatos, tiene que ver con una serie de intuiciones que el elector tiene. Intuiciones en el sentido de que un elector, él decide desde una perspectiva intuitiva, no en función de la cantidad de informaciones que recoge de las plataformas programáticas, sino a partir de informaciones muy precarias, ¿no es cierto? Él no decide desde el punto de vista racional, sino desde el punto de vista de pequeñas informaciones y pequeñas imágenes, una narrativa entrecortada, entre contradicciones y va y viene, ¿no? Entonces, lo que decíamos, una sonrisa es más fuerte que un exacto, argumento. Una sonrisa es mucho más fuerte que el plan de gobierno de Alan García. Pero fíjate, los 3 congresistas que han estado acá nos han puesto la ruta. Cuando en el Perú, y eso es lo que no se explica, y los periodistas tampoco preguntan, cuando dicen nosotros apostamos por la OCDE, ¿a qué están apostando? A una estructura de organización de control de desarrollo vinculada al Fondo Monetario y al Banco Mundial, pero del lado occidental, que se mueve por bloques. Si tú te metes ahí, entonces es lógico lo que ellos dijeron.
¿quién controla la economía de un país y a través de qué ministerio? Ahí surge el poder del Ministerio de Economía. Claro, pero la política no es aquello que es, sino lo que parece ser. Y esa es una cuestión que es muy importante tenerlo claro en un contexto de elecciones. Yo concuerdo con usted, o sea, eso podría colocarse desde el punto de vista del deber ser, que el país debería transitar por un recambio, ¿no?, del modelo económico, entre otras cuestiones. Pero en contextos electorales, o sea, la comunicación política tiene un elemento tal vez que decide mucho más, ¿me entiende?, que un concurso de cuál es la mejor plataforma programática para desarrollar. No, además que ya deberíamos a estas alturas, ¿no? 2016, con tantas elecciones democráticas que se han dado, con tantos discursos, que al fin y al cabo los discursos valen nada. Sí, pero yo lo que digo es lo siguiente. Y la gente lo sabe. Claro, ese es el problema, que las plataformas discursivas sobre lo que se quiere de país muchas veces terminan en el vacío. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene por experiencia, ya sabe por experiencia que lo van a engañar. O sea, Ollantumala es el mayor fracaso en cuanto a las expectativas de la gente. Yo ahí tengo una pregunta, Carlos, y fue una suerte de lapsus de Mauricio Mulder, que luego dijo, yo no dije muy bien lo que yo dije. Él le reconoció de alguna manera que el Ministerio de Economía está secuestrado por una cúpula que responde a directivas que vienen de fuera, ¿no? Entonces, ¿esto va a cambiar en el proceso? ¿Cómo ven esto en el proceso? O sea, dice, el que maneja la plata ya está decidido y pertenece a una cúpula y no hay nada que hacer. Yo estoy hablando de esto porque evidentemente que nada va a cambiar. Y nada va a cambiar porque ya estamos en bloques. El bloque Chile, Perú, Colombia, México, la Alianza para el Pacífico obedece a una geoestrategia no solamente del campo militar, sino económico, fundamentalmente económico. ¿Pero eso no es una visión fatalista? No, pero es que no podemos nosotros decir que como país, individualizando al Perú, nos vamos a enfrentar a todo cuando tenemos tratados y estamos insertados en un sistema que lo controla todo. Ahora, eso no es malo per se. O sea, si tú ves la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Son economías dentro de la región que no precisamente está para pavonearse, son los más prósperos de la región. ¿Sabe por qué no va a cambiar? No va a cambiar por una cuestión de que no se va a discutir el modelo de desarrollo. No es la cuestión de la integración sur-sur o sur-Asia. No es eso. Sino de la precariedad en que estas organizaciones políticas no tienen capacidad de comandar el gobierno. Yo tenía una preocupación muy concreta porque no utilizamos términos muy técnicos porque la gente, finalmente, esto se habla del pueblo y quiere que les hayamos... Los partidos políticos no tienen capacidad de gobernar. Entonces, por lo tanto, va a ser muy difícil de que puedan cambiar realmente alguna cosa. El tema concreto que yo quería preguntarles es esto. Tenemos una cúpula que gobierna la economía y que está vinculada a lo que Ricardo Belmont siempre ha hecho, el poder fáctico, ¿no? Que entre quien entre, la cosa va a ser igual porque no hay mayor cambio. ¿Perciben esto que va por ahí la cosa? Es que el problema es que, ¿qué sucede? Todas estas organizaciones que se presentan en elecciones, y ahora yo lo voy a decir desde el punto de vista de una opinión personal y profesional, o sea, simplemente todas estas organizaciones políticas se adaptan, se mimetizan en una campaña electoral para poder caer en gracia de todos estos poderes fácticos. Entonces, cuando llegan al poder, obviamente llegan prácticamente hipotecados, ¿no? Hipotecados debiendo una serie de favores. Cuando llegan al poder, prácticamente no hacen ni un tipo de cambio, ¿no? Esto es Habla el Pueblo. Vamos a ver qué es lo que opinan nuestros panelistas al otro lado de la pantalla. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Quisiera opinar con respecto a lo que dijo el doctor Ibaceta. No me parece que la señora Verónica Mendoza sea algo del pasado, que la ideología que ella está aportando y está proponiendo sea cosa del pasado y lo vincule con Velasco Alvarado. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Bueno, interesante. Un comentario. Los anteriores panelistas siempre, y todos los políticos que pasan por las entrevistas, ustedes hablan de planes de desarrollo, y todo el mundo, de crecimiento. Y todos los candidatos solo hablan de crecimiento, pero no hablan de planes o programas de desarrollo estratégico. Por eso es la falencia de nuestros políticos, y yo veo que en su mayoría son politiqueros, no son políticos serios. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, adelante, brevemente. Buenas noches. Sí, respecto a la opinión de los señores panelistas,
el tratado que menciona ha sido hecho en estricto secreto y a espaldas por completo de todas voces que desean el bien para el Perú. ¿Se refiere al Eso no TPP? está firmado. ¿Aló? ¿Se refiere usted al TPP? Claro, claro. Ok, listo. Ok, muchas gracias. A las personas que nos llaman necesitamos que bajen el volumen del televisor para poderles escuchar bien. Aló, buenas noches, le escuchamos. Sí, buenas noches, soy Carmen. Necesitamos que hable más fuerte. Ya, vea, antes no pude entrar cuando estaban los panelistas, Müller y el señor. No le escuchamos, lamentablemente, a esa llamada. A ver, si tenemos otra llamada, ¿me avisan? No. A ver, vamos. Marco Ibaceta. No creo que Verónica, dice la señora, no cree que Verónica se parezca a Velasco. Pero sus concepciones son las mismas, ¿no? Sus opiniones sobre Venezuela, su política económica, el tema de las inversiones, en fin, me hace recordar el plan Inca. Pero, ¿por qué te digo que las cosas no cambian? Porque acuérdate del primer gobierno de Alan García. Él creía que podía liberarse del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las deudas y actuar como país, y dijo, no pago la deuda. Y nos mandó a una inflación gigantesca. Solamente para corregir, Marco, con todo el respeto, o sea, me gustaría discrepar cordialmente. Claro, pero yo creo que Verónica Mendoza no se parece, no tiene nada que ver con Velasco Alvarado. Primero, porque son contextos completamente diferentes. Velasco Alvarado tenía toda una propuesta asociada a la reforma agraria. O sea, después tenía una política de intervención nacionalista, de recuperar, ¿cierto? Los recursos naturales, sea el petróleo. Verónica Mendoza es mucho más moderada en ese sentido. Y segundo lugar, porque claro, Chávez, si bien tuvo una admiración por Velasco Alvarado, o sea, Verónica Mendoza ha dejado muy bien en claro en varias circunstancias de que el modelo chavista no tiene nada que ver como parte de su inspiración, ¿no? Como plataforma política. Entonces yo creo que es injusto, o sea, intentar etiquetar una candidata a una izquierda que está buscando, o sea, sobre todo una izquierda que está buscando una hoja de ruta ideológica, programática, y colocarla, pues, una etiqueta tan radical propia, ¿no? De los años 60, 70. Pero una cosa es buscar una ruta ideológica y otra cosa es haberse desenvuelto en una ruta distinta, pues. Pero es lo mismo que Guzmán, pero no hay que ser que injusto, diga ¿no? que nunca ha estado comprometido con nadie y ahora resulta que sí trabajó para Fujimori en el peruano, que sí firmó para la compra de los equipos de chuponeo, que ha estado en la DINI. Y claro. El otro tema también, porque los viajes a Venezuela y la admiración por Chávez. O sea, sobre esas cosas tenemos que hablar, no sobre lo que nos cuentan historias, sino sobre la vida que traen. No, además que ella en este programa, ¿no? En la entrevista que le hizo Luis Alfonso, dejó bien en claro su enorme admiración a gobiernos como Venezuela, Argentina, de Cristina Fernández, Evo Morales y el régimen ecuatoriano. Y todos esos gobiernos han apuntalado básicamente un discurso antiempresa, ciertamente algunos más como discurso y otros más como realidad. Estoy pensando en Evo, por ejemplo, ¿no? Pero todos ellos, nuevamente, han hecho eso un discurso para vender, incluso afuera, pero dentro de su país se manejan de otra manera. Evo Morales, por ejemplo, Sí, y pero los recursos naturales. Pero eso ¿no? es un discurso, o sea, en términos reales, si tú vas, por ejemplo, cuando tú ves, o sea, estás en Bolivia, tú ves de que existe una compatibilidad entre lo que es la empresa privada y el Estado Por boliviano. eso digo, en Bolivia, pero eso no sucede en Venezuela. En Venezuela la persecución en Venezuela hay una a la serie de- prensa en Ecuador, por ejemplo. No, claro, ¿no? en Venezuela hay una serie de peculiaridades, ¿no? O sea, obviamente, o sea, hay diferencias. No, pero no son hay diferencias. peculiaridades, o sea, hay oposición presa, Sí, hay claro, crisis concuerdo, económica severa, es Claro. un país rico en petróleo y no tiene dinero. Sí, pues, Entonces, pero, no o sea, son pero estamos peculiaridades, hablando... son cuestiones mayores. Ahora, yo sobre Es un este- país, solamente para esclarecer, Venezuela no es un país que dependa de la inversión extranjera, como por ejemplo en el caso de Bolivia. El gas boliviano, o sea, el crecimiento boliviano ha dependido mucho de la inversión extranjera directa. En el caso de Venezuela no, porque tiene petróleo, y al contrario, es una economía exportadora. pero Entonces entonces- son fenómenos e impactos Pero completamente en teoría diferentes. Mendoza busca cambiar ese sistema.
En ¿Cuál? teoría, ¿En porque cuál? ella quiere industrializar el país, que no, Está no correcto. sea monodependiente, pero en Bolivia no pasa eso. No, pero está correcto, ¿sabes? En Claro. Ecuador no pasa eso, en Venezuela no pasa eso. Mira, nosotros ya hemos vivido, pues por eso estamos discutiendo este tema, porque necesitamos que nos aclaren los candidatos. Hemos vivido el tema con Velasco, en que hemos terminado quebrados. Hemos vivido el problema con Alan García, que se la dio de izquierdista y que quería solamente a ricos y pobres. No pagó la deuda. ¿En qué terminamos? Quebrados. Claro. Queremos terminar otra vez Yo quebrados. concuerdo, esos buenos deseos son importantes, pero yo creo que a los fenómenos nuevos no podemos colocarles etiquetas viejas, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es confundir al ciudadano. Yo creo que Perdón, ¿tú crees que son fenómenos nuevos? Pero claro, o sea, todo fenómeno, o sea, son La fenómenos persona nuevos. puede ser nueva. Perfecto, ok. Pero lo que trae con ella... No, además la compañía. Yo Sí, venía sí, en sí, el camino y veía no, un pues. cartel de Benza Flucker candidateando No, mira, por el Frente Amplio. O sea, es ¿qué que no es una novedad hay cuestión ahí? cronológica, es que mira, te explico, es una cuestión, el fenómeno de los años 70 es un fenómeno muy peculiar en América Latina, que no es el mismo que se repite ahora prácticamente en la entrada a la segunda década del siglo XXI. Son fenómenos diferentes. Pueden existir algunas semejanzas, no necesariamente existen continuidades, y en ese sentido yo creo que es importante identificar justamente fenómenos y contextos nuevos no pueden ser identificados con etiquetas viejas, porque de lo contrario estamos simplificando de tal forma que lo que hacemos es distorsionar. Es que nos están vendiendo etiquetas viejas con rostros nuevos porque... No, yo creo que estamos haciendo un poco esfuerzo por- Te he estado hablando de las integraciones de los tratados, de los bloques, etcétera, y como siempre hay una cúpula mundial que gobierna. Alan García quiso salirse, no pudo, y acá los congresistas dijeron, todos esos gobiernan a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, si eso está ocurriendo con rostro nuevo y ya lo hemos vivido, ¿dónde está lo nuevo? Bueno, en todo caso vamos a ver qué opinan nuestros televidentes que están al otro lado de la pantalla. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches, agradecer a RBC y también al doctor Ibaceta por favor, he intentado hacer la pregunta a los tres candidatos, pero le pido que en lo subsiguiente se pueda hacer. Hay un temor de los candidatos presidenciales y de los congresistas, o en la agenda de las elecciones nacionales, ver el tema de la lucha contra las drogas. Nosotros tenemos en el BRAE 500.000 pobladores que están buscando a través de la regionalización y que por su intermedio, doctor Ibaceta, los haga a los candidatos esa pregunta, ¿cuál es la posición sobre la regionalización del BRAE? Que es un tema muy sensible por el tema social, ¿no? que se vive y por la falta de presencia del Estado. Muchas gracias, el tema Brian. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Francisco de la Victoria. Francisco, breve, por favor. Gracias. Mire, en principio nosotros ya somos ciudadanos que sabemos distinguir perfectamente a cada uno de los panelistas que están allí en la mesa. Y resulta que yo voy a votar por Verónica, en principio. Pero cada vez que se habla de Verónica, inmediatamente se relaciona con Venezuela, con Ecuador, con los países que han estado gobernados por presidentes progresistas. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, para opinar. Yo quiero decirle a los panelistas que se encuentran ahí presentes que todo lo que está sucediendo en este momento electoral es consecuencia de no haber cambiado la Constitución, porque no puede ser posible que el Jurado Nacional de Elecciones, que esté integrado por un miembro del Poder Judicial, uno de la Fiscalía, el decano del Colegio de Abogados, que es grave, encima decano de la Facultad de Derecho de las Universidades Nacionales, decano de la Facultad de Universidades Particulares, se presten para traicionar los intereses del país. Muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Mire, yo estoy de acuerdo y estoy apoyando la posición del señor Ibaceta con el otro señor, que lo que está diciendo es correcto. El otro señor me parece que está tratando de que la señora Verónica, ¿no?, introduzca su pensamiento arcaico,
Ok, muchas gracias. Pensamiento arcaico sobre Verónica Mendoza. Son las clásicas. Yo creo que en un proceso electoral es importante intentar esclarecer al público, o sea, el uso de una serie de conceptos, etiquetas. Etiquetar yo creo que no le hace muy bien a la democracia. Al contrario, si uno, por ejemplo, comienza a verificar el plan de gobierno de Guzmán, vaya, o sea, existe una serie de ambigüedades, así como, por ejemplo, uno puede encontrar una serie de ambigüedades, ¿sabes? Es más, en el plan de gobierno de Alan García y así sucesivamente. Pero ahora no se puede dejar de negar de que existe, obviamente, una serie de tentativas por las organizaciones políticas de intentar, encuadrarse dentro de las demandas de un contexto del siglo XXI, ¿no? Se nos quedaron algunas preguntas en el tintero de la anterior llamada TPP. Se ha negociado a la espalda del pueblo peruano y sería una tradición que ahora se apruebe. Pero es lógico de lo que estamos hablando, pues, el Transpacífico. Ya es la consolidación del juego geoestratégico del mundo occidental. Porque ¿dónde viene eso? Si entramos al OCDE, que tiene que ver con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, entonces tenemos el De bloque. manera simple, ¿es bueno o malo el TPP para el Perú? Será bueno si lo hacemos bueno. No, además aquí que no conocemos, nada ¿no? es bueno. No algo que se ha ni negociado malo. en secreto. No sabemos. O sea, el señor Lescano dice que él lo han visto en el Congreso y no sé qué habrá visto. Porque Lo van a ver, esperan verlo. Claro, pero él dijo que lo había visto y es mentira. Porque ni siquiera lo han visto los congresistas norteamericanos. Así es. Pero, No ha ¿qué sido publicado. institucionalidad tenemos nosotros en el país? Cuando un señor dijo, no nos hablan de desarrollo, ¿cómo vamos a desarrollar sin institucionalidad? Pero estamos amarrados en tratados que nos obligan a crear condiciones de desarrollo en el país Pero para la mayoría poder de los enfrentar. candidatos han dicho que van a firmar el TPP. Sí, pero no se trata de firmar un tratado. Cuando dicen- tú firmas un tratado, lo crea dicen- las condiciones para ganar. Lo dicen en el sentido, o sea, de que apuestan por la institucionalidad. No firmarlo sería realmente un escándalo, o sea, sería justamente la versión radical, ¿no? El rebelde, el antisistema. Entonces es el problema, que los candidatos juegan en ese sentido, juegan para la tribuna y no juegan realmente para lo que realmente decide el país. Yo creo que un tratado de esa naturaleza debería ser colocado a disposición de todos los peruanos y llevar adelante un debate y que se apruebe en un referéndum, si fuera el caso, o en todo caso en un plebiscito, ¿no? Hace 3 semanas la ministra dijo que iba a estar en el portal web. Y no, hasta ahora no está colgado. Mira, y supongo que va a durar más tiempo sin un estar ejemplo, colgado. un ejemplo les de pongo falta como de... elemento, perdón, doctor Sí. Beceta. Lo único que sabemos respecto a el TPP, el Trans-Pacific Partnership, es lo que filtró un espía y luego que se publicó en Wikileaks. O sea, y nos hemos enterado de la existencia de ese tratado por eso. Si no, no nos enterábamos nunca. Entonces, esto no es mínimamente... Y ha sido negociado por años. Es antiético, ¿no? Antiético porque se negocia a espalda del país. O sea, es decir, decisiones de esta naturaleza que le afectan a todos los peruanos debe ser un espacio de deliberación, de debate, de diálogo entre todas las fuerzas políticas, la sociedad civil, los líderes de opinión que tienen mucho a decir en ese sentido, ¿no? Realmente es un atentado contra la propia democracia y contra la propia soberanía del país, que unos cuantos gatos prácticamente vengan a decidir, o sea, lo que realmente le interesa al Perú, ¿no? A mí me preocupa lo que dijo el señor, el candidato Johnny Lescano, que dijo, nosotros estamos en contra del TPP, y luego le dijimos, si el señor Barnechea, no, él también está en contra. Y cuando le sacamos el titular dijo, bueno, lo conversaremos. No hay ¿Qué va a conversar? ¿Qué va a conversar? Es que A ver, diciendo que le da la gana. pongamos el siguiente ejemplo, Jota. Nosotros hemos suscrito tratados y no hemos trabajado institucionalidad, no tenemos clase empresarial, no tenemos técnicos y de repente crece la economía por la materia prima. Sí, pues, por los minerales, ¿no? Por los commodities. Pero en los negocios, repentinamente nos vimos chilenizados. ¿Y quiénes tienen las más grandes empresas en el país y quién se compra lo que sea a nuestros empresarios? No nos hemos preparado. Y ahorita estando bajo control de una economía extraña,
queremos hacernos los valientes, que nos expliquen los políticos cómo se haría eso. Yo no me preocuparía de dónde son los capitales, si son chilenos, de Nueva Zelanda, de Gambia, Benín, no. Yo creo que hay que salir un poco de ese nacionalismo que me parece más velasquista que realmente contemporáneo. O sea, yo creo que lo que es necesario para el país es pensar, o sea, en qué medida esos capitales respetan las leyes peruanas, respetan los derechos sociales de los trabajadores y en qué medida realmente agregan valor agregado, ¿cierto? Y cuánto la gente realmente es beneficiada. O sea, no me interesa si el capital es pues de Canadá o... No. Yo creo que, o sea, bienvenida a la inversión, pero ¿en qué medida realmente existe responsabilidad, por ejemplo, en la protección del medio ambiente? ¿En qué medida sus trabajadores se benefician y se cumplen los horarios y tienen toda una serie de beneficios? ¿Y en qué medida la comunidad también se beneficia en ese sentido? Y si pagan impuestos, obviamente, ¿no? De forma justa, ¿no? Lo que debería preocupar es porque no llega más inversión. Pero perdón, ¿no? El capital no tiene bandera. Pensar que Chile, o sea, hasta donde tengo entendido, Argentina tiene mayor inversión chilena. Sí, pero de lejos. Allá no están discutiendo chilenización. Yo no voy a decir, no estoy de acuerdo, estoy en contra que venga la inversión. Yo lo que quiero es que los políticos expliquen a la población por qué son tan valientes y no nos dice cuál va a ser el tratamiento de lo económico de la inversión extranjera y cómo nos vamos a ubicar en este nuevo contexto de tratado económico. Vamos a recibir llamadas del público, por favor, para entender o ver qué piensan nuestros televidentes. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Sí, brevemente, por favor. Bien, buenas noches. Hay un tema que justamente quería tratar y que lo han tratado los panelistas, a los cuales les doy las buenas noches. Es el tema económico. La política económica no la maneja el Perú, viene dictada desde afuera y se implementa a través del MEF. El Perú no es soberano, no somos libres en ese tema. Y la política viene dictada desde afuera. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. María del Agustino, referente al parecido que tiene la señora Verónica con el general Juan Velasco Alvarado. Primeramente, decirles al señor Ibaceta y a todo el público en general que Velasco fue uno de los mejores gobiernos que tuvo la República de... Ok, muchas gracias. Se cortó su llamada. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches, Luis Alberto Pacheco te saluda. Felicitaciones por tu programa, me alegra mucho verte por aquí. Por favor, necesito que baje el volumen del televisor para escucharle. ¿Aló? Vamos a tomar otra llamada, no escuchamos bien. A ver, no nos queda más tiempo para más llamadas. Bueno, somos una colonia, no somos libres, somos manejados económicamente y hay otra pregunta que creo que puede ir anexa. ¿Debe o no hacerse un cambio en la Constitución? Bueno, las constituciones no hacen que un país sea más próspero, o sea, esa es una ficción, ¿no? Lo que hace que un país sea próspero es el respeto de derechos, de instituciones, ¿no? Contratos, que las sentencias en el Poder Judicial se den realmente con justicia, no con venalidad, no con Se nos está acabando el tiempo, Sí, por favor, 10 segundos para terminar el programa. El Perú ha apostado durante toda su historia republicana en que el derecho va a cambiar la realidad, y eso no es real. Solamente la política tiene un papel muy importante y eso implica fortalecer instituciones políticas, sean partidos políticos, sean empresas, sea Poder Judicial, entre otras instituciones. Institucionalidad y punto. Okay. Cuando tengamos eso, seremos un Estado. ¿Cambio sí o no de Constitución? No. Yo sí. Es irrelevante. Yo sí creo en la necesidad de Sí, un cambio. irrelevante, no. Es irrelevante. Yo sí lo creo totalmente. El resumen es nuestra mesa. Caballero, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos mañana en Hable el Pueblo. Buenas noches. Lucha con firmeza.